Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia que durante décadas fue vendida como un cuento de hadas, pero que en realidad escondía una de las traiciones más dolorosas de la televisión latinoamericana. Es la historia de Catherine Fulop y Fernando Carrillo, la pareja que millones admiraron y que terminó convertida en un símbolo de desilusión. Lo que vas a escuchar hoy no es una leyenda romántica, sino la verdad que tardó años en salir a la luz. Durante los años 80 y 90, la televisión en América Latina no solo entretenía, moldeaba sueños, deseos y modelos de vida. En ese universo dominado por telenovelas, surgió una pareja que parecía destinada a reinar sin discusión. Catherine Fulop y Fernando Carrillo no eran simplemente actores exitosos. Eran la encarnación perfecta del amor idealizado que millones de espectadores querían creer real. Jóvenes, atractivos, famosos y aparentemente enamorados, representaban la fantasía colectiva de una generación entera. Su historia comenzó frente a las cámaras, en un tiempo en el que la frontera entre ficción y realidad se volvía peligrosamente difusa. Cuando coincidieron en La muchacha del circo, el público percibió algo especial, una química que iba más allá de los diálogos escritos. No eran los protagonistas absolutos de la historia, pero cada escena compartida dejaba una sensación distinta, como si algo estuviera gestándose en silencio. Las miradas prolongadas, la complicidad espontánea y la naturalidad con la que interactuaban alimentaron rumores que la prensa no tardó en amplificar. 2 años después, con Abigail, esa percepción se transformó en certeza para el público. La telenovela fue un fenómeno continental y ellos se convirtieron en su rostro más poderoso. Catherine interpretaba a una joven heredera intensa y caprichosa, mientras Fernando encarnaba al galán serio que terminaba atrapado en su órbita. La historia de amor en pantalla era apasionada, tormentosa y magnética. Pero lo que realmente capturó la imaginación colectiva fue la idea de que ese romance no terminaba cuando se apagaban las cámaras. Las revistas de espectáculos comenzaron a tratarlos como una unidad indivisible. Cada aparición pública era analizada, cada gesto interpretado como prueba de un amor profundo y verdadero. En un continente hambriento de historias románticas, ellos parecían ofrecer una versión moderna de la realeza. No gobernaban un país, pero dominaban el corazón de millones de personas que veían en ellos la confirmación de que el amor perfecto sí podía existir. Gracias por estar viendo este video y si te gusta este tipo de historias profundas y reales, suscríbete al canal para ayudarme a seguir creando contenido y traer más relatos como este. Cuando anunciaron su boda en 1990, la reacción fue inmediata y abrumadora. Para el público no se trataba solo de un casamiento, era la consagración definitiva de una historia que habían seguido durante años. La prensa habló de la boda del siglo, de un amor bendecido por el destino y protegido por la fama. Catherine apareció vestida de blanco como una princesa de telenovela, Fernando como el príncipe moderno que parecía haber ganado el premio mayor. Las imágenes recorrieron el continente y reforzaron una narrativa que nadie se atrevía a cuestionar. Sin embargo, mientras las cámaras captaban sonrisas y promesas eternas, la realidad comenzaba a tomar un rumbo muy distinto. Lo que el público veía como el inicio de una vida perfecta era en realidad el prólogo de una historia marcada por el silencio, la humillación y una traición que cambiaría para siempre la vida de Catherine Fulop. Detrás del brillo, del glamour y de los titulares triunfalistas, se escondía una verdad que durante años permaneció sepultada por la presión mediática y las apariencias. Años después, cuando Catherine decidió hablar, quedó claro que aquel matrimonio nunca fue el cuento de hadas que todos creyeron. Lo que empezó como el sueño de 2 jóvenes estrellas terminó convirtiéndose en una experiencia que la obligó a madurar de golpe.
a enfrentar el lado más cruel de la fama y a reconstruirse desde las ruinas emocionales. Pero para entender cómo llegó a ese punto, es necesario retroceder y mirar con atención quién era realmente Catherine Fulop antes de convertirse en la esposa del galán más codiciado de la televisión. Antes de ser un símbolo de glamour y romance, Catherine era una joven decidida a abrirse paso en un mundo implacable. Había participado en el Miss Venezuela, donde muchos la encasillaron rápidamente como una cara bonita más. Pocos se detuvieron a ver la ambición, la disciplina y la necesidad de demostrar que podía ser algo más que una imagen decorativa. En una industria donde el éxito podía ser efímero y cruel, ella estaba dispuesta a luchar por un lugar propio. Ese contraste entre la mujer real y la figura idealizada sería clave en todo lo que vendría después. Porque mientras el público la veía como parte de una pareja perfecta, Catherine comenzaba a cargar con un peso que nadie más veía. Un peso que, con el paso del tiempo, terminaría revelando la fragilidad de una historia construida más para la televisión que para la vida real. Antes de que su nombre quedara ligado para siempre a una de las historias de amor más mediáticas de la televisión latinoamericana. Catherine Fulop era simplemente una joven venezolana con un sueño claro y una determinación poco común. Nació en Caracas y creció en un entorno donde la belleza era celebrada, pero también exigida. Desde muy joven entendió que en Venezuela, un país profundamente marcado por los certámenes de belleza y la televisión, la apariencia podía abrir puertas, pero no garantizaba respeto ni permanencia. En 1986 participó en el Miss Venezuela, uno de los concursos más competitivos del continente. Allí llamó la atención por su elegancia natural y su sonrisa cálida. Pero también quedó atrapada en una etiqueta que la perseguiría durante años. Para muchos productores y periodistas, Catherine era solo una reina de belleza más intentando reciclarse como actriz. Ese prejuicio la obligó a trabajar el doble, a prepararse con disciplina y a aceptar que cada paso en su carrera sería observado con lupa. Su entrada al mundo de las telenovelas no fue inmediata ni sencilla. El ambiente era ferozmente competitivo, dominado por figuras consolidadas y por una lógica implacable. Si brillabas, avanzabas; si fallabas, desaparecías sin dejar rastro. Catherine lo sabía y por eso se esforzó en demostrar que tenía talento, presencia y una capacidad real para sostener personajes complejos frente a la cámara. Poco a poco comenzó a ganar espacio y respeto, aunque el camino estaba lejos de ser seguro. En ese mismo universo se movía Fernando Carrillo, un actor que ya gozaba de fama y reconocimiento. Alto, carismático y con una imagen cuidadosamente construida de galán irresistible, representaba el ideal masculino de la televisión venezolana de finales de los 80. Para la prensa era audaz y temperamental. Para las fanáticas, un objeto de adoración absoluta. Fernando no solo actuaba, sabía cómo ocupar el centro de la escena incluso fuera de los sets. Cuando Catherine y Fernando coincidieron por primera vez en La Muchacha del Circo en 1988, el encuentro no fue presentado como algo extraordinario. Ninguno de los dos protagonizaba la historia principal, pero en el ambiente se percibía una tensión distinta. El equipo técnico y los compañeros notaban una cercanía que iba más allá de la cordialidad profesional. Conversaciones prolongadas, risas espontáneas y una complicidad que se hacía evidente incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Para Catherine, Fernando representaba muchas cosas al mismo tiempo. Era un hombre admirado, poderoso dentro de la industria y con una seguridad que resultaba magnética para alguien que aún estaba construyendo su lugar. Para Fernando, Catherine era joven, hermosa y prometedora, una figura que encajaba perfectamente en la imagen pública que él proyectaba. Desde el inicio,
La relación estuvo atravesada por un desequilibrio sutil, pero determinante. Ese desequilibrio no era solo profesional, también emocional. Catherine se encontraba en una etapa de descubrimiento, aprendiendo a moverse en un mundo donde las reglas no siempre eran claras. Fernando, en cambio, ya conocía los códigos de la fama, el peso del deseo ajeno y la facilidad con la que podía moverse entre admiradoras, rumores y tentaciones constantes. Esa diferencia marcaría profundamente la dinámica entre ambos. Cuando se reencontraron en Abigail, el vínculo se intensificó de manera inevitable. La telenovela fue un éxito descomunal y los convirtió en figuras omnipresentes. El público comenzó a confundir deliberadamente a los personajes con los actores. Lo que ocurría en pantalla parecía continuar fuera de ella, y esa ilusión fue aprovechada por la industria mediática hasta el extremo. Catherine y Fernando dejaron de ser individuos para convertirse en un símbolo, en una pareja que debía cumplir con las expectativas de millones. En medio de ese torbellino, Catherine empezó a vivir una contradicción silenciosa. Mientras su carrera avanzaba y su imagen se consolidaba, su identidad personal comenzaba a diluirse. La presión por sostener una historia perfecta la empujaba a aceptar situaciones que no siempre comprendía del todo. La fama, lejos de protegerla, la colocó en una posición vulnerable, donde decir no podía significar perderlo todo. Ese contexto explica por qué, cuando la relación avanzó hacia el compromiso formal, Catherine no solo estaba enamorada, también estaba atrapada en una narrativa que parecía inevitable. El romance ya no les pertenecía solo a ellos. Era un espectáculo público, una promesa colectiva que debía cumplirse. Y en ese escenario, la joven actriz comenzó a caminar hacia uno de los momentos más determinantes y dolorosos de su vida, sin saber que el precio de mantener la fantasía sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. El año 1990 marcó el punto más alto de la historia pública de Catherine Fulop y Fernando Carrillo. Para millones de personas, aquel momento representaba la culminación perfecta de un romance que había nacido en la pantalla y que ahora se sellaba en la vida real. Para la prensa, no era solo una boda, era un evento nacional. Para los fanáticos, la confirmación de que los cuentos de hadas todavía podían existir fuera de la ficción. Primero llegó la ceremonia civil, discreta, casi íntima, un paso previo al gran espectáculo que todos esperaban. Catherine aparecía sonriente, envuelta en una mezcla de nervios y emoción. Había llegado hasta allí después de años de esfuerzo, presión y expectativas ajenas. Fernando, seguro de sí mismo, parecía disfrutar cada segundo del protagonismo. Las cámaras captaban gestos de complicidad, miradas cómplices y promesas implícitas de una felicidad eterna. Pero lo que nadie sabía era que, incluso antes de la boda religiosa, la historia ya había comenzado a quebrarse. Ese mismo día, tras la ceremonia civil, ocurrió un hecho que Catherine tardaría años en poder contar públicamente. Fernando la dejó en su casa y regresó al edificio de sus padres. Allí, según relataría ella tiempo después, tuvo un encuentro íntimo con una vecina, una mujer del entorno cercano de Catherine. El acto fue tan inmediato como devastador. Una traición consumada apenas horas después de haber dicho sí. Catherine no lo supo en ese momento. Mientras ella intentaba procesar la intensidad del día y prepararse emocionalmente para la boda religiosa, Fernando cargaba con un secreto que terminaría convirtiéndose en una bomba emocional. La ceremonia religiosa fue todo lo que el público esperaba. Vestidos impecables, flashes constantes, titulares grandilocuentes y la sensación colectiva de estar presenciando un momento histórico. Venezuela celebraba su propio cuento de hadas televisivo. Esa misma noche,
cuando el ruido mediático comenzaba a apagarse y la intimidad reemplazaba al espectáculo. Fernando decidió confesar. Catherine, todavía maquillada, exhausta y emocionalmente expuesta, escuchó de boca de su esposo que había estado con otra mujer ese mismo día. No era un rumor, no era una sospecha, era una confesión directa, fría y sin anestesia, pronunciada en el momento más vulnerable posible. El impacto fue inmediato y profundo. Para cualquier recién casada, una revelación así habría sido devastadora. Para Catherine, además, significaba cargar con la humillación de saber que todo un país había celebrado una unión que ya estaba manchada desde su inicio. La traición no solo rompía la confianza, también destruía la ilusión que ella misma había intentado sostener frente al mundo. La reacción de Fernando agravó aún más la herida. No hubo una disculpa sincera ni un reconocimiento claro del daño causado. En su lugar, ofreció una justificación que sonó más a advertencia que a arrepentimiento. Se describió como un hombre rodeado constantemente de mujeres, expuesto a tentaciones inevitables, y dejó entrever que esa realidad sería algo con lo que Catherine tendría que aprender a convivir. Para él, la infidelidad parecía casi un rasgo natural de su condición de galán. Le propuso seguir adelante, borrar lo ocurrido y continuar como si nada hubiera pasado. Borrón y cuenta nueva, como si el amor pudiera reconstruirse sobre una herida tan reciente y profunda. Catherine, joven, confundida y presionada por una imagen pública imposible de sostener, tomó una decisión que marcaría los años siguientes de su vida. Lo perdonó. No por convicción, sino por miedo, por inexperiencia y por la enorme carga simbólica que pesaba sobre ese matrimonio. Ese perdón, lejos de cerrar la herida, selló el destino de la relación. Desde ese momento, el matrimonio quedó atravesado por la desconfianza y el dolor. En público seguían siendo la pareja perfecta. En pantalla, la química continuaba intacta y el público seguía creyendo en el mito. Pero en privado, Catherine comenzó a vivir una realidad muy distinta, marcada por la inseguridad y la sensación constante de estar compitiendo con un enemigo invisible. El día que debía haber sido el más feliz de su vida se convirtió en el punto de partida de un calvario silencioso. Una experiencia que la obligó a crecer de golpe y a enfrentarse a la parte más oscura de una fama que no perdona debilidades. A partir de esa noche, nada volvería a ser igual, aunque el mundo todavía tardaría años en descubrirlo. Después de aquella noche que marcó el inicio de su matrimonio, la vida de Catherine Fulop entró en una etapa de contradicciones permanentes. Hacia afuera, todo parecía seguir su curso normal. La pareja continuaba trabajando junta, apareciendo en eventos públicos y alimentando la imagen de unión sólida que la industria necesitaba vender. Para el público, el cuento de hadas seguía intacto. Para Catherine, en cambio, la realidad se había transformado en un terreno inestable, dominado por la duda y el miedo constante a una nueva traición. El perdón que había otorgado no trajo paz. Muy por el contrario, abrió la puerta a una convivencia marcada por la inseguridad. Catherine comenzó a vivir pendiente de los gestos, los silencios y las ausencias de Fernando. Cada rumor, cada comentario de la prensa, cada mirada ajena se convertía en una amenaza latente. La confianza, una vez quebrada de manera tan brutal, nunca logró reconstruirse del todo. Fernando, lejos de modificar su conducta, parecía moverse con la certeza de quien sabe que ha sido perdonado una vez y puede volver a hacerlo. Su actitud reforzaba la sensación de desequilibrio dentro de la relación. Mientras Catherine intentaba sostener el matrimonio y cumplir con las expectativas públicas, él seguía disfrutando de los privilegios de su imagen de galán, rodeado de admiración y tentaciones constantes. La presión mediática jugó un papel decisivo en esos años.
Catherine no solo cargaba con el dolor personal, también con la obligación implícita de representar a la esposa perfecta. Reconocer públicamente que su matrimonio estaba roto significaba desafiar una narrativa construida por la televisión, la prensa y los fanáticos. En una época donde la vida privada de los artistas era consumida sin piedad, admitir una derrota sentimental podía destruir carreras. Así, el silencio se convirtió en su estrategia de supervivencia. Catherine aprendió a sonreír frente a las cámaras mientras por dentro se consumía. El contraste entre la mujer pública y la mujer real se hizo cada vez más profundo. En lugar de refugio, el matrimonio se transformó en una jaula emocional, donde cada intento de diálogo terminaba diluyéndose en justificaciones y promesas incumplidas. Con el paso del tiempo, los celos dejaron de ser una sospecha para convertirse en una certeza recurrente. Las infidelidades ya no eran un episodio aislado, sino una sombra constante que acompañaba la relación. Catherine comenzó a entender que no estaba ante un error puntual, sino frente a un patrón de conducta imposible de cambiar. La decepción se acumulaba, pero la decisión de romper no era sencilla. El peso de la imagen pública, el miedo al juicio ajeno y la esperanza, cada vez más débil, de que Fernando pudiera transformarse, prolongaron una relación que ya estaba emocionalmente agotada. Catherine se encontró atrapada entre lo que sentía y lo que se esperaba de ella. Cada día que pasaba, la distancia emocional se hacía más evidente, aunque hacia afuera todo siguiera pareciendo normal. Finalmente, tras años de silencios, discusiones no resueltas y heridas abiertas, Catherine comprendió que no podía seguir sosteniendo una mentira que la estaba desgastando por completo. En 1994, después de 4 años de matrimonio, tomó la decisión de poner fin a esa etapa de su vida. El divorcio no solo significó el cierre legal de una relación, también fue un acto de liberación personal. Con esa decisión, Catherine rompió no solo con Fernando, sino con la presión de una historia que nunca le perteneció del todo. El cuento de hadas había terminado oficialmente, aunque las consecuencias emocionales de esa experiencia todavía tardarían en disiparse. Lo que venía después sería un camino completamente distinto para ambos, marcado por elecciones opuestas y destinos que ya no volverían a cruzarse de la misma manera. Tras el divorcio, las vidas de Catherine Fulop y Fernando Carrillo tomaron rumbos completamente opuestos. Lo que había sido una historia compartida se fragmentó en 2 trayectorias que avanzaron en direcciones contrarias, reflejando no solo decisiones distintas, sino formas radicalmente diferentes de enfrentar el pasado. Para Catherine, el final del matrimonio significó una oportunidad dolorosa pero necesaria para reconstruirse desde cero. Para Fernando, en cambio, fue el inicio de una búsqueda errática por mantenerse en el centro de atención. Catherine eligió alejarse del escenario que había amplificado su sufrimiento. Argentina se convirtió en su refugio y también en el espacio donde pudo redefinir su identidad sin el peso constante de la comparación. Lejos de los titulares venezolanos y de la narrativa de esposa traicionada, comenzó a trabajar con constancia, apostando a proyectos que le permitieran crecer profesionalmente y recuperar la confianza perdida. En ese proceso conoció a Osvaldo Sabatini, un hombre que representaba todo lo que había faltado en su relación anterior. Con Osvaldo encontró estabilidad, respeto y una forma de amor que no exigía sacrificios silenciosos. La relación avanzó sin el espectáculo mediático que había marcado su pasado. En 1998 se casaron y, con el tiempo, formaron una familia junto a sus hijas Oriana y Tiziana. Ese núcleo familiar se transformó en el eje de su nueva vida. Un espacio de contención que le permitió sanar heridas profundas y mirar hacia adelante sin miedo. Su carrera también tomó un nuevo impulso.
Catherine dejó de ser definida por su pasado sentimental y consolidó una trayectoria sólida como actriz y conductora de televisión. Su cercanía con el público, su naturalidad y su disciplina la convirtieron en una figura respetada y querida en los medios argentinos. Con el paso de los años, también se posicionó como referente en el mundo del bienestar y el fitness, construyendo una imagen coherente con la mujer que había decidido ser. Fernando, por su parte, transitó un camino mucho más Tras el divorcio, intentó proyectar su carrera fuera de Venezuela, buscando oportunidades internacionales que nunca terminaron de consolidarse. Aunque consiguió algunos papeles menores, el reconocimiento que había tenido en sus años de gloria no volvió a repetirse. Su imagen de galán comenzó a desgastarse, eclipsada por rumores constantes de conflictos, actitudes problemáticas y una necesidad permanente de protagonismo. En su país, sus posturas políticas generaron divisiones y lo alejaron de parte del público que alguna vez lo había idolatrado. Con el paso del tiempo, Fernando pareció reinventarse una y otra vez, explorando identidades diversas sin lograr estabilidad. Empresario espiritual, promotor de terapias alternativas, defensor del amor libre y creador de contenido erótico. Cada nueva etapa parecía un intento por no desaparecer del radar mediático. Mientras Catherine construía una vida coherente y discreta, Fernando alimentaba la controversia. La comparación entre ambos se volvió inevitable. Ella avanzaba con paso firme,